Supongamos que queremos colocar una sección multipropósito, que son estas secciones que tienen botones y textos en el homepage, es decir, en la página de inicio, y la queremos colocar, pero que vaya que invite al usuario que cuando presionen un botón vaya directamente a una propiedad, a una landing page que hayas hecho, tal cual como se muestra en este ejemplo. Es decir, una persona mira esta vivienda, lee esto que está acá, presiona aquí y se va a ir directamente a una landing page. ¿Cómo hacemos esto? Básicamente lo primero que tenemos que hacer es preparar una landing page. Vamos a prepararla y entramos en marketing, presionamos en página de aterrizaje, presionamos en crear. Estoy utilizando un usuario prestado de un agente real. Presionamos en propiedades en venta y seleccionamos un tema de la landing page y siguiente, presionamos siguiente. Una vez que presionamos siguiente, presiono el botón buscar para seleccionar cualquier propiedad que tengamos por acá. Voy a seleccionar esta de 1.750.000, selecciono y presiono siguiente. Lo que estoy creando, para recordarles, estoy creando una landing page. Una vez que creamos la landing page o página de aterrizaje, lo que resta es crear la sección multipropósito que conecte con esa landing page. Como ya verán, estoy creando la página de aterrizaje y ya está creada. ¿Dónde está esa página de aterrizaje? Bueno, es la 6899 Collins Avenue y voy a presionar este botón de ver para que se abra en otra pestaña. En esta otra pestaña tenemos ahora la página de aterrizaje de esta propiedad ya totalmente lista. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Crear una sección multipropósito como esta, no necesariamente como esta, pero sí una imagen, un texto y un botón. Entonces vayamos directamente a hacerlo. Para eso, primero tenemos que buscar una fotografía. Entonces, imaginemos que ya ustedes tienen la fotografía de la propiedad. Yo voy a crearme una en Canva y así, y aunque tengas tu fotografía, te sugiero que vayas a Canva y te crees una superficie de 1600 por 800 píxeles. ¿Dónde lo vas a hacer? Lo creas aquí en un diseño, presionas en tamaño personalizado y colocas 1600 por 800. ¿Por qué 1600 por 800? Porque es el tamaño que la plataforma de Temenos Website solicita para las fotografías y voy a crear un diseño. Una vez que ya abriste esto, buscas tu fotografía de tu propiedad y la colocas acá. En este caso, yo no tengo esa fotografía y voy a utilizar una de ejemplo. Presiono aquí en fotos y voy a seleccionar esta que tengo acá. Listo, ya la tengo en 1600 por 800 y presiono el botón descargar. Selecciono JPG, descargo y la voy a descargar en mi escritorio para poderla conseguir convenientemente y coloco casa. Ahora, le digo reemplazar porque ya lo había hecho. Ahora nos vamos directamente al panel de control y presiono en panel de control principal de inicio. Ahora vamos a crear la sección multipropósito, que es la que se coloca en el home. Vuelvo y repito, esta sección que está acá, que está en el home, que una vez que el cliente presione aquí, automáticamente lo va a dirigir a esta página de aterrizaje que acabamos de crear. ¿Cómo creamos eso? Entramos, presionamos el botón de español, presionamos el constructor del sitio web y luego vamos a contenido principal y presionamos secciones de la página de inicio. Una vez allí, solamente nos resta presionar el botón crear y luego seleccionar qué sección multipropósito es la que quieres utilizar. Pero antes vas a colocar un nombre. ¿Qué le vas a colocar? Este nombre, 6899 Collins Avenue. ¿Para qué? Para conseguirla más fácilmente. ¿Cuál sección multipropósito vamos a utilizar? Esta, que tiene una fotografía de fondo, un texto y un botón. La selecciono y luego presiono en siguiente. Luego colocamos el título, supongamos que es el mejor apartamento de la playa en Miami. Luego presionas acá para mejorar la letra. Yo les sugiero que utilicen Roboto. Luego utilicen un tamaño como 33. La coloquen en blanco. Ya van a ver por qué la colocamos en blanco. Pones 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Yo me lo sé de memoria, pero si ustedes hubieran hecho esto hasta aquí, la colocan en blanco. Después aquí presionamos en Bold y le voy a colocar una sombrita Black. Después van a ver por qué lo utilizo. Luego, seguimos aquí debajo y vamos a seleccionar la imagen. ¿Cuál es la imagen? La que hicimos aquí en Canva. Esta imagen es la que vamos a colocar aquí. Seleccionamos la imagen y la colocamos acá. 1600 por 800. Miren lo que dice aquí. Por eso es que la hicimos en Canva de 1600 por 800. Luego le colocas una descripción SEO y le colocamos casa o la misma dirección de acá, 6899 Collins Avenue. Eso es para que Google se entere de quién es esa página web, perdón, esa sección multipropósito, la imagen. Y le colocamos en el área del clic de botón, colocamos más información en mayúscula, importante. Vamos a cambiar el tipo de letra. Voy a colocarlo como Roboto. La coloco en blanco. ¿Por qué en blanco? Bueno, porque me gusta ponerlo en blanco y la coloco light. Y el URL, el enlace, vamos aquí arriba, copiamos este enlace, que es el enlace de la landing page que acabas de crear y la colocas acá. Le colocas pegar. Objetivo del vínculo, y le digo que no, una nueva página. ¿Qué es lo que hace esto? Que cuando presionas en el botón te abra una nueva pestaña. ¿El color del botón cuál será? Bueno, yo lo voy a seleccionar aquí a mano. Por experiencia ya sé qué es lo que va, cuál es el botón, el color que me va a contrastar. Voy a seleccionarlo, copiarlo y lo voy a copiar en el borde del botón. Y le voy a colocar un radio de 3. Una vez que le coloco un radio de 3, le coloco siguiente. Miren lo que va a suceder. Una vez que ya creé la sección multipropósito, nos vamos a la página de luz y voy a presionar en refrescar. Si nos vamos al inicio, vamos a ver la sección multipropósito aquí que dice el mejor apartamento de la playa en Miami, más información. Cuando se presiona aquí, se va a abrir otra pestaña porque fue lo que le informamos. Se abre una pestaña y aquí está la misma landing page que tenemos de este lado, ahora la tenemos aquí. Es decir, los usuarios van a ver en la página directamente un botón donde van a presionar y van a ir para allá. Una vez que se finalizó esto, pues ya tienes listo, lo puedes cambiar de lugar. ¿Cómo lo haces? Vas otra vez al panel de control y en la misma pantalla donde te quedaste, donde creaste la sección multipropósito, presionas en orden de las secciones. Y en el orden de las secciones la colocas donde tú quieres. Voy a colocarla aquí debajo de guías y presiono en guardar orden. Refresco y ahora ya no va a estar aquí arriba, sino que va a estar abajo de las guías. Y aquí la tenemos. Si lo queremos ver cómo se ve en formato responsive, como un teléfono, se ve de esta manera. Y en formato normal se ve de esta otra manera. Si queremos eliminar esa sección multipropósito que acabamos de hacer, sencillamente vamos a la página web, vamos al constructor del sitio web, vamos a las secciones de la página de inicio, la seleccionamos y la borramos, pero aquí la pudiéramos deshabilitar. No, vamos a borrarla. La borramos y listo. Y si queremos borrar la landing page que acabamos de hacer, que es esta, vamos a la página web en español, vamos a marketing, vamos a página de aterrizaje, la ubicamos y borramos. Ya no tenemos ni sección multipropósito, ni tenemos un landing page creado para tal fin. Volvimos al estado inicial.